por primera vez y ahí vemos también que hay muchos que se quedaron, así que bueno, agradecidos también por eso, ¿no? Esta conferencia se trata de la metacognición como herramienta para favorecer aprendizajes de lectura y de escritura. En esta presentación exploraremos la importancia de la metacognición en los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque especial, que es que les voy a dar una lista de palabras. Van a ver ahí. No vale a anotar, no vale foto, nada. La voy a sacar al minuto. Y ahí cada uno anota las que se acuerda. La persona que más se acuerde gana. ¿Sí? Y cada uno entonces vamos a después registrar cómo hicimos para recordar esa cantidad de ítems. ¿Me siguen? No, por supuesto que no pueden anotar. No. Bueno, alguno se lo acordará por memoria visual, otro recuperará, otro hará, como me dicen en otras capacitaciones, una ayuda memotécnica. Otro, y es lo que quizás haría yo, es limitaría la cantidad de ítems. Es más, me pondría una expectativa baja, diciendo yo todo esto no me voy a acordar. Me acuerdo los primeros 6 y la garantizo. Hice una estrategia posible. Cada uno piense qué estrategia va a usar. No haga trampa. Es decir, lo voy a dejar un ratito, lo corto y ahí anotan y después chequean. Quien más se acuerde, haya podido dar cuenta de esto, mejor. ¿Está bien? Habría que poner un cronómetro. Espera. Lo voy a dejar un minuto. ¿Sí? Y ahí van a ver la diferencia entre una tarea y otra, porque esta es tarea de recuerdo verbal. Y después, en la próxima competencia, va a ser una tarea de recuerdo visual. Es decir, van a ver imágenes y van a tener que ver cuál se acuerdan mejor. Si las verbales, y si usaron estrategias distintas. Y ahí uno empieza a ser consciente. Uy, usé tal estrategia, podría haber usado esta otra, porque la verdad que me acordé poquitas. Y la verdad que soy mejor visualmente que esto. Entonces, para después, me va mejor hacer cuadros que... ¿Me siguen? Estas cosas no se trabajan, creo yo, ¿no? En las aulas. Y estas cosas hacen a los aprendizajes, porque uno después en los parciales les pide que recuerden información. Pero nunca trabajó cómo se recuerda mejor información, como cada uno de nosotros. De hecho, va a haber una cantidad muy dispar de recuerdo de información. Y algunos van a ser mejores en la visual que en la verbal, y otros van a ser mejores en la verbal que en la visual. Y entonces uno ahí tiene que decir, esto me sirve para pensarlo como estrategia futura. ¿Sí? Bien. No sé cómo poner. ¿Me lo prendés? ¿Vos cronometrás? La lista que está en azul. Nadie haga trampa de anotar, por supuesto. La miran cada uno y después charlamos sobre cómo aprendieron cada uno. ¿Listo? Toma, apretame acá. Inicia. Yo te digo ya. Y avísame al minuto que yo salgo. Ya. Va con premio, Estoy por terminar. Chao. Voy a distraer, no, te voy a distraer un poquito, porque también el recuerdo del cantito. Uy. 1, 2, 3. Si hay varios que tengan más o menos la misma respuesta, no sé.
Sorteamos. ¿Todas? Ah, bueno. ¿Se acuerdan todas? Ahora, si hubiera un distractor y ahí yo empiezo a cantar una canción, seguramente, porque también hay algo de la inmediatez, ¿no? Que registrar. Por eso hay cosas que quedaron en la memoria a corto plazo. Vamos a escuchar estrategias, porque hay gente que se acuerda de todas y hay gente que dice no. ¿Alguno usó la estrategia que hubiera usado yo de cortar en 7? ¿No? ¿Se pusieron el objetivo final? ¿Ven? Esos son los años que uno va acumulando. ¿Listo? Chequen a ver cuántas. ¿Cómo hacemos? Me parece que va a haber mucha gente que... No escriban nuevas, obvio, estamos chequeando, ¿no? Sin trampa. Bien, hay 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? ¿Quién recordó las 10? ¿Te equivocaste? Sí. Pero, o sea, ¿pusiste una que no era o pusiste 9? ¿Alguien hizo 10? ¿Sí? ¿Cómo hiciste? ¿Fuiste? ¿Ven? ¿Alguien usó? ¿Cuántos usaron esa estrategia? ¿Qué dijiste? Magia fácil, libre poder. ¿Y las repetías? ¿Pero las repetías? Ah, ibas haciendo una asociación memotécnica de a pares. ¿Quién usó esa estrategia? ¿Ven cómo hay diferencias pero hay similitudes? ¿Ven la necesidad de ir escuchando? ¿Y alguien que ahora diga, ay, qué buena estrategia? Ir segmentando. A ver. Primero empecé repitiendo hasta un punto y volví a repetir y agregaba una palabra más. Pero después fui relacionando. Magia fácil, libre, tal. No, pero después fui relacionando a leer las siguientes palabras, por ejemplo, libre con poder. Y ahí me fui quedando más. Después mente con perdón, me porté mal, me voy a portar mejor, ¿será verdad? Todas esas cosas las agregué, pero ya no. Fuiste agregando una historia. Bien, a ver, entonces acá tenemos 10. La única. ¿Vos también? ¿Eh? 11. ¿Te acordás de tareas de recuerdo de información? Inventaste algunas. Por ejemplo, le había relacionado celos con mente y no sé por qué me surgió cerebro, entonces... Descalificamos. Bien. O sea que hasta ahora tenemos 2, una, ¿quién? ¿Vos 10? Perfecto. Vos 10, perfecto. Vos fuiste relacionando 11. ¿Quién más hizo 10? A ver. ¿Es tu hija? ¿Eh? ¿Y te lo sacó ella? Ah, bueno. O te fue ayudando y dijiste vos 6, yo 6. No, descalificadísimo. Es un trampa. ¿En serio? ¿Ella te dijo, te repartiste la tarea? Esa es confianza. Esa no vale, pero bueno, igual está bien. Era una estrategia disponible. ¿Alguien más? Bueno, entonces hasta ahora tenemos 2 regalos. ¿Alguien más? ¿Vos? Dale. ¿Cómo hiciste? Dale. ¿Vos hiciste 10? ¿Fuiste lo mismo que ella? ¿Nadie usó, por ejemplo, los verbos, los sustantivos? ¿Nadie jerarquizó como diciendo sustantivos estos? Abstractos, concretos tampoco. Bien. ¿Ven la importancia, más allá de que uno no quiere que recuerden, sí es necesario ejercitar, sí? Escuchando todas las opciones, yo me imaginaba relacionada con imágenes, magia, y me pareció un mago. Ah, te ibas haciendo la imagen mental. Y el de fácil, que era fácil, no me acordé. Parecía libre, era una paloma.
final. Lo último que queda en la memoria es lo más fácil de recordar. Claro. Te funcionó. ¿Ven? Pero por ahí una estrategia de decirle a alguien, bueno, acordate alguna, porque por ahí todas hace que no te acuerdes nada. Ven la necesidad de ir socializando estrategias y trabajando esto explícitamente y que sea contenido de enseñanza y algo que voy a avanzar un poco a cómo voy a concluir, pero estaría bueno que esto sea también contenido de evaluación, es decir, que evaluemos cómo los chicos van mejorando en estrategias. Es decir, hoy te acordaste tantas y se evaluó. Bueno, mañana, en 15 días, cambia la estrategia y volvemos a pensar. Y vamos viendo si la evolución de la estrategia cambia. ¿Sí? Profe, una pregunta. Yo soy de nivel inicial. Ajá. Yo no, muchos no leen todavía convencional. Ahora puedes verlo con dibujos. Con imágenes. Ahora lo... De hecho, pero ¿sabés qué? A muchos chicos, esto es lo que voy a trabajar más adelante, y por eso decía que esto era para todos los niveles. Es muy interesante cómo muchos chicos se les dicen las palabras oralmente, obviamente no las leen y se les piden por recuerdo. Y muchos chicos de nivel inicial sobreestiman su capacidad de recuerdo. Yo le digo, te voy a decir 8 palabras, ¿cuántas te vas a acordar? 8. Después te acuerdan 5. Pero sobreestiman, ¿no? Y esto tiene que ver en los aprendizajes. ¿Qué pasa cuando uno sobreestima sus capacidades de aprendizaje? Vamos a ver qué nos pasa visualmente. Nos queda un regalo nomás, ¿no? 2. Bueno, va a haber 2. Van a haber imágenes desperdigadas, muchas. Arréglense con cuántas se acuerdan y después lo chequeamos. ¿Lo tenés? Si están chiquititas, bueno. Traten de aguzar la mirada. ¿Hay alguna que no sepan? Bueno, lo que puedan. Ahora voy a distraer, ¿eh? Distraigo. Voy a hablar de que había un montón de cosas. Voy a hablar que había un cuadro de Picasso y en ese cuadro de Picasso había un arlequín. Y yo empiezo a generar otras imágenes, ¿no? Bien. Ahora, no hagan trampa. ¿Anotaron cuáles se acuerdan? Anoten. Ahora sí, ya terminó la distracción. Anoten cuántas se acuerdan, si hay más cantidad, si quieren poner descripción de algo. Terminando, ¿eh? ¿Listo? ¿Y? ¿Más fácil o más difícil que el anterior? ¿Ven? Una de las variables es el tipo de tarea. O sea, hay variables individuales. Yo recuerdo mejor si me hago una imagen mental, yo recuerdo mejor si agrupo por pares, yo recuerdo mejor si me hago una historia que relacione. Pero, además de las diferencias individuales, la tarea requiere estrategias distintas. O sea, la variable de la tarea sumada a la variable individual.
No es que entonces yo recuerdo mejor tal cosa o entonces, depende del tipo de tarea que haya, recuerdo diferente. Y esto es importante porque uno tiene que enseñar a entrenar la memoria visual también. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en muchas respuestas de parcial uno dice, me acuerdo que estaba al final de la hoja, que esto que me están preguntando, me acuerdo perfecto la hoja en la que estaba en un pie de página esta pregunta? Bueno, eso es memoria visual. Y eso también hay que enseñar a mirar imágenes, hay que enseñar. ¿Se acuerdan, bueno, los que estuvieron en la charla anterior, que gran parte de la imagen tenía que ver con un chanchito que era para ahorrar agua y le caía la gotita a unos chicos de discapacidad intelectual, porque efectivamente usamos ese material, créanme, dijeron es un circo y están lavando el chancho. Y hubo que trabajar la mirada, y entonces ¿por qué tendrá este agujero? ¿Y qué tendrá que ver un circo en el marco de todo este folleto? Y se habla del circo, es decir, hay que hacer un trabajo específico para trabajar también la mirada. Porque la mirada también hace a cómo están organizadas las hojas, las negritas, los pies de página, las infografías, cómo mirar, cómo leer una infografía, cómo recordarla, cómo mirar un esquema que hicimos nosotros, cómo mirar el esquema del compañero. Todo eso es parte del aprendizaje. Y después los resultados no nos gustan, pero quedaron un montón de cosas sin trabajar, que tienen que ver con la forma individual en que cada uno de nosotros aprende. Y eso no, algunos de nosotros lo hicimos a fuerza de ensayo-error, pero no todos los chicos tienen esa posibilidad. Y muchos quedan en el camino emocionalmente atrapados en yo no sirvo para esto, esto no me funciona, con esto no aprendo, pero en realidad tiene mucho que ver con que no se le desplegaron un montón de estrategias de cómo estudiar, cómo aprendés vos, a ver, veamos tus fortalezas, probemos estrategias que nunca se te hubieran ocurrido. Vamos por los premios. ¿Cuántos recordaron? 11, 14, 10 más, 15, 16, tenemos uno. ¿Qué más? 19. Bueno, 19. ¿Cambiaron la estrategia? ¿Se hicieron la historia? ¿Agruparon? Tuvieron que cambiar la estrategia. Ven cómo la tarea es una variable. No se aprende igual una cosa que otra. No se recuerda igual una cosa que otra. A ver, ¿quién hizo 19? ¿Misma estrategia? A ver, memoria fotográfica. ¿Cómo hiciste? Como que hacía fotos de distintas partes y ahí me acordaba que había en esa parte de la izquierda arriba, la izquierda abajo. O sea, no hiciste una foto genérica, sino que por partes. Y después volvías A repasar. lo volvías a repasar. O sea, segmentó, por ejemplo, en 4 y iba circulando y memorizaba si decías perro o directamente era la imagen del perro. No, y me decía, decía aparte la de un palabra. perro había esto. Misma estrategia. ¿Ven que es distinta a la estrategia anterior? ¿Alguien otra estrategia? Quería comentar que quise hacer lo que hizo una compañera de armar una historia del perro, un saco corbata. No sé, más o menos la armé, pero después ya me confundí. Bien, era otra opción completamente posible. Empezar Por categoría. como categoría, O como sea, animales. Claro, animales. Y hay sapo, perro. Claro, tetas de circo, Bien. elementos global. Comidas, bien. ¿Ven? Así como en el otro no categorizamos sustantivos, verbos, en este sí hicimos clases de semánticas. ¿Sí? Profe,
A mí mi mente me llevaba a ese símbolo que está arriba del libro. ¿Qué es? Ese me atrapó. El aire acondicionado. ¿Qué es? La veleta, la que... Igual da igual, lo que uno diga le dice, imagínense que alguien dice, no, es la rueda de la felicidad, ¿vieron la rueda? Bueno, si después pones eso da igual, si el que vio una veleta o el que vio aspas de un molino y después se acuerda, en ese sentido da igual. O el simbolito del aire acondicionado de frío. Damos 19 y 16, ¿no? ¿Vos? Esperen. ¿Qué decís? Yo lo relacioné por colores. ¿Por colores? Sí, todo lo rojo y lo orange, más o menos lo amarillo, lo azul y así. Otra opción. ¿Ven? Y entonces, perdón, miren qué interesante. Lo volvemos a hacer otro día y el que no pensó en colores dice ahora pienso en colores. Y por ahí aumenta su nivel de recuerdo. Es individual, o sea, están las dos variables. Individual más la tarea. Y a mí me funcionó, pero nunca se me hubiera ocurrido agruparlo con colores. Profe, y ahora ya sí. tenemos 2 zapatos, habían 2 pares, así que ese es la de 16, sí. Fui anotando lo que reconocía a la vista que era, después lo otro más o menos iba... Ah, bueno, también venía esa dificultad de la tarea. Bien. Pero ven, esto se puede hacer con nivel inicial, cuando te acordás. Y hay que ir trabajando la memoria, porque la memoria se desarrolla. Yo sé que ahora están encantados con que nos veamos la semana que viene y volvamos a jugar otra vez. No va a suceder. Volvamos a jugar a ver si aumentan. A ver si ganan el premio pronto. Dale. Sí. Claro, tal cual. Que el desorden, por decirlo de alguna manera, me provoca más dificultad que el anterior. Tal cual, porque hay gente, y por eso hay gente que lo tuvo que ordenar. O lo ordenó por color, como podría ser, o lo ordenó por categorías, la ropa, ¿vieron? Exactamente. Lo primero que hacemos ver Es ordenar. Es que si en el desorden se aprenden, reconocen más que en el orden. Y después en esa dificultad ellos no responden que en el orden. Y a partir de ahí empieza el juego. Tal cual, porque además es interesante saber qué te va a aparecer el primer día del Memo Test. No tenés ni idea si van a aparecer solo piezas de algo o cosas muy mezcladas. Si es solo de comidas o si hay comida, zapatos, el planeta Saturno, lo que sea. ¿Ya están los premios? 16, ¿quién era? 17. Pero no sé si te vale porque desde acá lo que se ve rueda de la fortuna, Sí. coliflor, puse que era de al lado, no sé si es eso o no, y una billetera al lado del pelo, parece una masa. No importa, si vos reconocés y después lo viste y era la que designaste, está bien. Bien. Algo importante, sigamos porque, bueno, esto es solo una muestra, quedó como juego. Imagínense que ahora tuvieran que hacer, no lo vamos a hacer, esta tarea de escritura donde te piden que describas los días de la semana como si fueran personas. Los lunes son... los martes son aburridos, es un vecino aburrido. Los miércoles... Y le doy 5 minutos. No lo vamos a hacer. Y acá es importante también para el aprendizaje cómo evaluamos lo que tenemos que hacer. Si como tarea o como problema. ¿Les resultaría fácil de hacer? ¿Sí? Suponemos que sí. Bien, ¿qué diferencia hay entre tarea o problema? La representación o el juicio que tenemos sobre aquello que tenemos que hacer. Si nos parece, y la metacognición, ¿cuándo aparece? Cuando algo se figura como problema.
Es decir, cuando yo siento que hacerlo no me va a resultar fácil y necesito desplegar estrategias para ver cómo lo resuelvo. ¿Cuándo algo es una tarea? Cuando yo siento que me siento a hacerlo y lo hago rutinariamente. No tengo que desplegar ningún tipo de estrategias para hacerlo. Hoy, de hecho, muchos chicos les resultaría difícil en forma presencial y les parecería un problema porque lo juzgarían como problema. Es el juicio individual que uno tiene sobre lo que tiene que hacer. Pero si van a su casa y lo ponen en el chat GPT, les resultaría una tarea más que fácil. Entonces, en ese sentido, gran parte de la metacognición tiene que ver con desafiarlos a que las cosas les resulten un problema que necesita de una planificación, una estrategia y tareas de cómo hacerlo. En cambio, cuando eso ya se sabe hacer y se hace fácil, se convierte en una tarea y ahí es que está internalizado las estrategias metacognitivas y uno entonces necesita avanzar por otro lado. Entonces, en síntesis, la metacognición es como nuestro termostato. Es el que nos indica si estamos bien, si esto nos cuesta más, menos, y tiene que ver sobre uno mismo, cómo yo aprendo mejor, pero también no es solo yo, es yo en función de lo que tengo que hacer. Es decir, yo en relación a la tarea, porque por ahí yo para un recuerdo léxico escrito soy fantástica y para un recuerdo visual soy pésima. Entonces es lo que yo hago con la tarea que tengo que hacer y qué estrategias tengo a mano para hacerlo. Y entonces es ahí la metacognición, el termostato. Para esta tarea yo funciono mejor porque tengo tales y tales estrategias. Para esta otra tarea me va a costar más y me va a resultar un problema porque no tengo estrategias. Y ahí es donde el contacto del aula y pensar y reflexionar sobre estos temas son los que hacen que los chicos tengan y estén dotados cada vez más de estrategias. En resumidas cuentas, la metacognición tiene que ver con cómo planificamos lo que tenemos que hacer. Y eso sucede cuando algo es un problema, no cuando es una tarea. Si yo les pido escriban palabras con H y ya están acostumbrados a hacerlas y las hacen permanentemente, eso no va a requerir planificación. La metacognición funciona sobre los problemas donde yo tengo que planificar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, donde yo voy a controlar las estrategias que tengo que hacer, las voy a monitorear y después voy a evaluar cómo me fue en el proceso. Es decir, lo que hicimos nosotros hoy con las 2 pruebas de memoria fue evaluar cómo nos fue en ese proceso. No lo planificamos antes porque no lo sabíamos que nos íbamos a obtener. Pero si la semana que viene nos juntáramos y volviéramos a hacer esto, quizás ustedes planifican. Yo me lo voy a acordar de tal y cual manera. Y van a controlar ahí la metacognición, lo van a monitorear y después se evalúan y dicen, uy, esta estrategia me funcionó. Y para esta otra tarea, porque la metacognición es específica de la tarea, me sirvió esta y no me fue tan bien, necesito otra. ¿Sí? Entonces la metacognición es el control de las estrategias que usamos y el monitoreo y la evaluación. O sea, es un montón de reflexión sobre cómo hacer las cosas. Que si en las aulas la pasamos por alto, muchas veces es ese resultado gusto a poco que tenemos cuando vemos los parciales y decimos, ay, están más o menos, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bien, entonces, gran parte de los indicadores que tienen que ver con la metacognición tiene que ver con la facilidad que yo siento o no respecto del aprendizaje, el sentimiento que tengo de saber. Muchos chicos dicen yo de las matemáticas no sé nada y entonces como pienso que las cosas se saben o no se saben y yo no las voy a aprender. ¿Cómo monitoreo mi comprensión? ¿Cuántas estrategias uso y cómo las evalúo? Y para entrar en este tema
hay un estudio que a mí me gusta muchísimo que tiene que ver con los estudiantes y su conciencia sobre el rendimiento. Y acá me parece que estamos en un problema neurálgico. Muchas veces el que no sabe ni siquiera se da cuenta de que no sabe. Va al parcial pensando que sabe y después ve una mala nota, se frustra, se angustia, se enoja. ¿Cuántos sabían? Y esto tiene que ver con no haber trabajado la metacognición. No sé si soy clara en esto. Muchos chicos van a los parciales confiados. No es que el problema es que no estudiaron, porque eso se resolvería fácil. Muchas veces, sobre todo en secundaria, es que los chicos estudian y aún así les va mal. Y ahí es donde tenemos un doble problema. Porque ahí no solo se resuelve estudiando, se resuelve viendo qué es lo que pasó en el proceso. Pongo un ejemplo que es bastante ilustrativo, me parece. Muchos chicos estudian, sobre todo en secundaria y en últimos años de primaria, subrayando, ¿no? Entonces, claro, ven los materiales, subrayan y te dicen, yo estudié. Pero el subrayado en realidad es una estrategia de jerarquización de información. Pero después cuando yo le pido en un parcial que escriba algo, eso es otro proceso. Poner en discurso algo, establecer no es lo mismo que verlo subrayado en un texto. Entonces el chico termina de subrayar y te dice, ya estudié. Y eso es un 25% de la tarea. Una vez que estudiaste y tenés el contenido, ahora viene la parte más difícil, que es aprender a decirlo, organizarlo en discurso. No es lo mismo leer lo que escribió otro que poder producirlo uno. Entonces, por eso el chico te dice, yo estudié. El problema es que su etapa de estudiar culmina ahí. Pero vos después en el parcial les pedís las características de las cosas y están mal redactadas, y están desilvanadas, y se acuerdan datos aleatorios. Y uno dice, ¿qué respuesta de parcial que termino aprobando? Pero no tendría que aprobarla, ¿no? Y uno dice, bueno, pero se llegó hasta acá, ¿qué hago? Y en realidad tiene que ver con que aplicó una estrategia, pero esa estrategia era una parte de todo lo que había que hacer. Entonces ese chico sobreestima, en realidad estudió, pero porque falta estrategia. ¿Y cuál es el gran problema acá? Que además no monitoreó el resultado, vio un 4, cerró, se enojó y no se volvió sobre qué pasó. ¿Cómo estudiaste? ¿Por qué te parece que te fue mal? ¿Qué pasó? Porque ahí es cuando dicen, pero si yo estudié, profe. Bueno, pero a ver, vos estudiaste que qué es lo que hiciste. Jerarquizaste ideas, organizaste la información, pero ahora faltaba otra parte, que fíjate que no es lo mismo identificar ideas principales en un texto que poder decirlas. Y ahí está la clave de que uno lo deja pasar, pero el chico sigue con esa estrategia y esa estrategia es insuficiente. Pero en su haber no sabe otra. Y piensa que estudió y que el problema estaba en saber dónde. ¿Me siguen? No sé si reconocen esa situación como parte de lo habitual. Pero es parte de eso, que en realidad uno entrega las pruebas y cierra capítulo. Y ahí se debería abrir el capítulo. Es ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó para el que le fue bien, para que socialice la estrategia? ¿Qué pasó para el que le fue mal, para que la revise? Para que la vuelva a pensar, para que otros le digan. ¿Sí? Y esto recorre todos los niveles y en general siempre se decía la metacognición aparece a los 8 años porque en realidad es cuando los chicos pueden verbalizar sus estrategias, ¿no? Obviamente un chico de sala de 4 o 5 no puede verbalizar sus estrategias. Pero si uno aplica otras estrategias de observación sobre cómo piensan los chicos, se da cuenta que más allá de verbalizar, están planificando acciones, regulándose, volviéndolas a planificar. Por ejemplo, cuando los chicos juegan un videojuego o un juego y te das cuenta de que
se dio cuenta que había hecho una cosa y que ahora con eso perdió y tiene que volver a hacer. Bueno, eso es metacognición. No lo puede verbalizar todavía, pero es metacognición. Y eso es interesante. Mira, en el juego, ¿por qué hiciste esto? Pero ahora acá hiciste tal otra cosa. Y entre todos ir trabajando estas estrategias de planificar qué vas a hacer, anticipar qué es lo que va a pasar y relacionarlo con estrategias y con distintas tareas, viendo qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Los chicos, como dice ahí, que se evidenció que los chicos tienen estrategias de planificación, monitoreo y evaluación, por ejemplo, en los juegos. No todavía la de verbalización. Por ahí no te la pueden decir, pero te das cuenta de que está. Ahora después vamos a ver las edades. Ya en general, en nivel primario, empiezan a aparecer, y por eso se dice que es en el primario donde la metacognición, empiezan a poder verbalizar estrategias y a darse cuenta de... y a pedir explicaciones. Y acá hay una experiencia muy interesante que le dan a los chicos unas instrucciones. Pero esas instrucciones, adrede, están mal hechas. Es decir, tienen que hacer algo y en un momento lo que tienen que hacer está mal. Entonces no se puede hacer. Le dicen, uní tal cosa con tal otra y no hay el invento, pero no hay el agujero donde meter ese tornillo. ¿Sí? Entonces cuando se lo hacen al niño de nivel inicial, el niño de nivel inicial pone caras, pero no te pide que lo revises. Dice, acá como, te hace la cara, pero no lo puede verbalizar. El chico de primario te puede decir, acá no se entiende, profe, ¿qué tengo que hacer? Y esa es como la diferencia, en que uno detecta la inconsistencia y el otro no solo detecta la inconsistencia, sino que además la cuestiona. El otro dice, bueno, ¿será que no lo entiendo yo? O el otro directamente te pide explicación. En nivel secundario, en general, uno empieza a ver esto que decimos, que la metacognición funciona en función de la tarea. No es lo mismo estudiar historia que estudiar lengua, que estudiar matemática, que estudiar física. Y empieza a ver la cognición en términos específicos de dominio. Y después lo que se ve en nivel superior, universitario y no universitario, es que el que verdaderamente sobrevive a lo que es una carrera a nivel terciario y el predictor de aprendizajes y de éxito académico tiene que ver con el que verdaderamente tiene estrategias metacognitivas. Es decir, que en nivel superior, si uno tiene estrategias metacognitivas, se convierte en un predictor de mucho más posibilidad de éxito académico que aquel que no tiene este tipo de estrategias. Básicamente, algunas se hacen y otras no. Las directas son como las específicas de dominio y las indirectas son las que se pueden pensar más allá del dominio específico. Y las cognitivas tienen que ver con eso, jerarquizar información, subrayar, qué estrategias podés usar, después las estrategias de memoria y después algo que se trabaja poco es las compensatorias, que tienen que ver en qué haces cuando no sabes cómo lo resolves. Porque a veces, a mí me pasó dando examen que uno dice, uy, esto no lo sé, entonces me voy a explayar sobre la primera para que me larguen rápido, para ocupar con el tiempo con lo que sé. Bueno, eso es una estrategia compensatoria. Pero uno nunca trabaja con los chicos, como si fuera a hacer trampa. Y en realidad, muchas veces tiene que ver con ayudarlos a sortear lo que son parte del éxito académico o no en la vida, ¿no? Y cómo uno compensa lo que no sabe y con qué estrategias eso se hace también. Y las indirectas tienen que ver con lo afectivo, y lo afectivo tiene que ver con un montón de cosas también, ¿eh? Tiene que ver con el control del tiempo, tiene que ver con el control del espacio. Las metacognitivas, que es justamente el monitoreo y el control, y las sociales, cómo aprendo, cómo me beneficio del aprendizaje del otro, del docente y de mis pares.
cómo hay que enseñar a trabajar en equipo también. Uno dice, ay, pónganse en equipo. Pará, ¿enseñaste a cómo circular? ¿Probaste distintas estrategias de cómo circule la información o no? Entonces, solo para darles, voy a empezar a acelerar un poquito, un poco de evolución. A los 3-4 años los chicos pueden anticipar resultados de sus acciones, saben que si tiran algo se va a caer. Después empiezan a ver si su memoria a corto plazo funciona o no. Después lo otro dice, perdón, me quedó un amarillo. Empiezan a tener conciencia de lo que saben o no saben. Acá dice 5 o 6, ¿no? Después empiezan a poder valorar de manera realista la propia comprensión, a planificar, a verbalizar procesos metacognitivos. Por eso se dice que el máximo pico es a los 12 años, cuando ellos ya pueden dar cuenta verbal de todo este proceso, y es lo que dice que utilizan en forma eficaz sus ideas y todo su aprendizaje para garantizar el retorno. Ahora, no quiere decir que nosotros no hagamos nada en relación a la metacognición. Sí se hace y se hace mucho. Faltan algunas cositas de sistematización, pero se hace mucho. Cuando uno le dice a los chicos, antes de leer, hagamos un torbellino de ideas, anticipemos conocimientos previos, eso es metacognición. Es enseñarles cómo abordar los textos, que uno no es un lector pasivo, sino que la lectura justamente es un componente activo entre lo que sé y en el texto me va a decir. Entonces esto sí se hace, se les enseña a buscar información, se hacen interpretaciones, vos que pensaste, vos que no. Cuando se hace escritura sí se enseña a planificar, ¿no? Planifico, textualizo, edito, corrijo. Cuando le pido que busque argumentos, o sea, hay un montón de cosas vinculadas con la lectura y escritura que por suerte las hacemos y son imprescindibles. También les enseñamos a esto a partir de escanear los textos, de hacer lecturas rápidas, de identificar palabras en negrita. También hacemos rutinas de explorar nuevas ideas, cuando les enseñamos a crear personajes, a que cambien los finales de los cuentos, a que nos expliquen los por qué en los textos, de por qué te parece que habrá hecho tal cosa o tal cosa. También les enseñamos a documentar pensamientos, hacer análisis crítico de ideas. Esto reconocen que sí lo hacemos y está muy bien y hay que seguir haciéndolo sostenido y permanente. Pero ¿qué necesitaría un poco más de sistematicidad? O sea, sobre qué todavía no, en general no pusimos el acento y hay que ponerlo. En las propias representaciones. Por ejemplo, cómo pensamos cada uno el aprendizaje, cómo pensamos la inteligencia. Soy inteligente y él no, la inteligencia es algo que se cultiva, el aprendizaje es algo que puedo desarrollar o no, no sirvo para esto, puedo aprender todo, o si soy bueno en matemática es esperable que no sea bueno en tal cosa. Cómo se representan las tareas, los problemas, el propio desempeño, me va mal porque no me quieren, o porque sí, y no hay esto que decíamos, reflexión sobre por qué fallamos. Tareas de evaluación, cómo hiciste, qué uso del tiempo hiciste, cuánto le dedicaste a estudiar, cuánto no. Tareas de conocimiento de la propia cognición, qué cosas nos ayudan a estar más atentos, a recordar mejor, a recuperar. ¿En qué ambiente trabajaste? ¿Concentrás mejor con música, sin música, con gente hablando alrededor, en silencio absoluto? Monitoreamos la comprensión, les pedimos que adelanten preguntas que le vamos a hacer, cosa de que ellos automonitoreen. Trabajamos aspectos socioemocionales con ellos, vinculados con qué nos pasa con el aprendizaje y la situación. En este sentido, además de que la metacognición trabaja sobre cognición y estrategias, también tiene que enseñar a controlar el tiempo y el lugar, ¿no? ¿Cuánto le vas a dedicar? Todos los días un poquito, vas a esperar al último día a estudiar todo, ¿dónde vas a estudiar? ¿Cómo organizas el ambiente?
cómo trabajar el manejo y el control del esfuerzo, me esfuerzo mucho, me esfuerzo poco, esto lo voy a hacer de taquito, no, mirá, le vas a tener que dedicar un poquito más. Las emociones, qué pasa con la frustración, con la sorpresa, con la indiferencia, con la falta de motivación. En mi cabeza siempre le digo a mis estudiantes de terciario, de universidad, no se presenten en diciembre porque no van a llegar a estudiar la materia, vengan en marzo. Hasta que una alumna me dijo, ¿y usted se piensa que yo voy a estudiar de diciembre a marzo? Me conviene presentarme en diciembre, que todavía tengo un poco fresco, porque cuando vuelvo en marzo voy a estudiar una semana antes, o sea, va a ser igual y peor. Bueno, ahí hay que trabajar el control del esfuerzo, el control del tiempo y la propia representación que tengo yo de presentarte en marzo porque vas a poder decantar, y la que tiene él en marzo va a ser mucho peor. Entonces, bueno, todo esto tiene que ser material de conversación. Desde un rol de gestión, gestionamos para que se le dé importancia a estos procesos, si somos directivos, o gestión de aulas, si somos docentes. Indagamos en representación del docente, hacemos que los procesos se conviertan en contenido de enseñanza, los evaluamos. Trabajamos, por ejemplo, frente a este texto, con qué estrategias estudiaste, y eso lo evalúo también. Indagamos nuevas formas en cómo didactizar esto, es decir, cómo hacer que estos contenidos estén en el aula. Involucramos a toda la institución para que todos estemos trabajando en la misma línea. Los pensamos evolutivos, pensando, bueno, desde inicial arranquemos con esto, sigamos en primaria, secundaria. Evaluamos el impacto, si trabajamos esto, de resultó o no resultó. Y ya desde el rol docente, recuperando un poco, cómo iniciamos esta charla, cuando nosotros reflexionamos sobre las propias estrategias de intervención, eso ayuda también a mejorar los procesos. Y además, si controlamos nuestras estrategias, hacemos taxonomía, las podemos distribuir mejor en función de las necesidades. Y si somos más conscientes de nuestros propios procesos de pensamiento narrativo, lógico, crítico, va a ser mucho más fácil decir, esta tarea involucra pensamiento crítico, esta tarea involucra pensamiento narrativo. Cuando les digo, bueno, en una pregunta de historia va a haber mucho de pensamiento narrativo, en una pregunta de otra materia de otro, ¿no? Diversifico objetivos, contenidos, niveles de dificultad de las tareas. Y finalmente, y para cerrar, ofrezco como docente modelos de pensamiento, les cuento yo a mis alumnos cómo pienso yo esto, para que eso se vaya internalizando de a poco. Exteriorizo la transferencia de, en esta situación lo resolvimos acá, ¿nos sirve para esta otra? ¿Tenemos que cambiar la estrategia? ¿Sí, no? Los pongo a los estudiantes a pensar estrategias, como hicimos acá. Incorporo esto en las evaluaciones, les pregunto qué estrategias usaron, aunque sea para redondear la nota, pero para que ellos empiecen a ver qué poner ahí. Exteriorizo, les cuento para qué les doy las cosas, con qué objetivo. Docentes más metacognitivos van a ser alumnos más metacognitivos. Si yo empiezo a pensar en el propio proceso de aprendizaje que va a tener el alumno lo va a, seguro va a estar en mi aula y el alumno lo va a tener. Hay recursos para el aula típicos, diarios de aprendizaje, ¿no? Hago con ellos diarios de cómo aprendí las cosas. Hay una escalera de metacognición que se llama, si buscan en internet está lleno de qué aprendí, cómo lo aprendí, dónde lo puedo utilizar. O sea, después de algunas tareas, hacer una reflexión metacognitiva. Rúbricas de autoevaluación para ver cómo aprendí. Y después hay juegos o tipo de tarea. Esta me sirve para analizar, esta para recordar, etc. Y para finalizar, lo que vemos es esto, que muchos de nosotros seguramente aprendimos metacognición sin que nos lo enseñen. Lo que pasa es que si nosotros no lo enseñamos en las aulas, eso lo van a aprender solo algunos, pero no lo van a aprender todos. Y el objetivo es que si esto genera y se trata en las aulas, va a generar muchísimas mejores condiciones de aprendizaje. Muchas gracias.